¿realmente yo estoy caminando espiritualmente o simplemente yo soy uno más que profeso una religión pero no practico nada de lo que está en la palabra? Hablan, no se buscan porque no han aprendido a respetarse, y usted me dirá, no, sí, Fonseca, pues es que eso tiene que ser así. Ok, pues eso tiene que ser así. Entonces, ¿qué es lo que dice el verso 11? Él ve lo que tú haces para los demás, sea malo o sea bueno. Y lamentablemente esta conducta está indicando que está siendo reprobado, porque lamentablemente el tú ponerte en las redes sociales, que en vez de aprovecharla para otras cosas, para edificar, lo haces para decir sandeces. Cuando existe Cristo en ti, algo tiene que suceder, algo tiene que cambiar para bien. Hay ciertas situaciones en la vida de las personas que a veces pues cambian de manera de pensar o de perspectiva o lo que sea. Pero Dios bendiga ese pueblo de guerra que está por ahí conectadito en esta linda hora del Señor. Dios me los bendiga en gran manera a cada uno de ustedes. Abrazo desde aquí, desde el pueblo de Toa Alta. Así que desde la ciudad del encanto, Dios bendiga a todos los que nos ven de diferentes países, de diferentes partes de Puerto Rico. Gracias a todos los que siguen por ahí por Spotify. Gracias a los que nos siguen por Facebook. Acuérdense que estamos en vivo y a todo color. Así que si usted ve que usted deja comentarios, se le estarán comentando ahí al momento. Tenemos a alguien por ahí que está leyendo los comentarios y los va contestando mientras usted los va escribiendo. Así que deje sus comentarios por ahí, de dónde nos oyen, si es la primera vez que entra, si es la primera vez que está con nosotros. Acuérdese que este es el programa, el podcast Hablando Claro, con los pastores Abdías y Cindy Fonseca. Así nos consigues en todas las páginas, pastores Abdías y Cindy Fonseca, por Spotify, por Facebook y por aquí por YouTube también. Por las tres plataformas nos consigues de esa manera. Así que como siempre por ahí dejo a mi amada esposa para que le dé saludo a ese pueblo de guerra que está por ahí conectadito. Así que le dejo a mi amada esposa por ahí. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que están por ahí conectaditos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Le pedimos que nos ayude a compartir de este tema de hoy. Sé que va a ser un poco controversial, así que regala o comparta de esta transmisión. Y si no estás suscrito, suscríbete, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones y así podamos llegar también a otras personas, otros lugares que todavía no nos han visto. Así que ayúdenos a compartir, ayúdenos suscribiéndose para que el canal siga creciendo y llegando a más lugares. Así mismo es. Así que hoy vamos a estar por aquí compartiendo un tema con ustedes, un tema que es un tema que esto no pasa de tiempo. Esto es un tema, Cindy, que siempre Jesucristo tuvo mucho problema con esto, confrontó esta situación. Hoy por hoy se sigue viendo la misma similitud dentro de un campo, de un sistema eclesiástico. Y cuando nosotros vamos a traer este tema hoy, venimos a lo que es definir lo que es una religiosidad y lo que es caminar en la espiritualidad. Cuando nosotros hablamos de religiosidad, no es que estamos cancelando religiones. Jesucristo señaló en un momento dado a los fariseos porque caminaban bajo esa religiosidad de discriminar, de tener un comportamiento que no era un comportamiento espiritual. Si nosotros vemos, Cindy, en la Biblia, Jesucristo nunca estuvo señalando este tipo de comportamiento a lo que eran personas que no habían conocido el reino de Dios, sino que Jesucristo atacaba a un sistema eclesiástico de aquel tiempo porque ese comportamiento lo estaban practicando, pero no caminaban de una manera que era la manera de caminar conforme a lo que estaba escrito en la Torá. Cuando nosotros estamos hablando de esto, acuérdese que la palabra de Dios también dice que la religión verdadera es aquellos, ¿verdad?, que cuidan de las viudas y de los huérfanos. Eso es haciendo una similitud, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando del tema religiosidad, hoy vamos a estar hablando de un comportamiento, y no estamos hablando de dogma ni nada de lo que se parezca, sino un comportamiento que hoy por hoy se ve en mucho de lo que es un sistema eclesiástico, donde tenemos que reflexionar con este tema que estamos trayendo.
Porque cuando nosotros conocemos, ¿verdad?, a un Dios vivo, Él empieza a moldearnos, Él empieza a darnos formas, pero muchos de nosotros, dentro de este sistema eclesiástico, nos hemos bajado de la mesa del alfarero y hemos querido seguir caminando, proclamando a un Dios vivo, pero fuera de la mesa del alfarero. Así que hoy vamos a estar hablando bajo un tema. ¿Cuál es el tema por ahí? Suéltaselo por ahí, amada. Religiosidad versus espiritualidad. Así que ya usted sabe por ahí. Vaya por ahí compartiendo, nos puede compartir por WhatsApp, por sus muros de Facebook, nos puede compartir por mensaje de texto, nos puede compartir en su Instagram. Queremos llegar a más personas porque aquí se hablan cosas que tal vez no se hablan en los altares o cosas, ¿verdad?, que otros no se atreven a hablar porque se ven comprometidos con su denominación, con su grupo que los rodea eclesiásticamente y no se atreven a hablar de esto. Nosotros, como entendemos desde un principio que Dios nos llamó a mí y a mi esposa, nuestro compromiso no son con los hombres, es con hablar las cosas en blanco y negro, tal y como están escritas, con total transparencia, porque así Jesús lo hizo. Y si así Jesús lo hizo, pues nosotros también lo tenemos que seguir haciendo de la misma manera. Cuénteme por ahí, Cindy, cuénteme antes de comenzar por ahí, ¿qué usted opina de esto que estamos hablando en el día de hoy? Antes de comenzar por ahí con las notas. Creo que es un tema del cual hay que hablarlo, pero es un tema también que está matando a la iglesia, la está dividiendo, y en vez de edificar, pues lo que hace es trastocar lo que Jesús dejó, o sea, dañar lo que Jesús dejó, que era que se predicara la palabra tal y como era, sin quitarle ni añadirle, y lastimosamente hay muchas añadiduras que no traen fundamentos positivos a la iglesia que es de Cristo. Así mismo es. Así que pues ese es mi pensar en cuanto al tema. Sé que va a ser un tema un poco controversial porque muchos pues lo van a ver de una manera equívoca, pero el tema, el que lo coja para edificación, amén, el que lo coja para otra cosa, pues ya eso es perspectiva de cada quien. Eso es así. Así que vamos a comenzar por ahí, vamos a ir rápidamente a lo que es el texto bíblico. Lo anterior del texto bíblico no vamos a estar leyendo esto, pero vamos a estar leyendo lo que es el texto bíblico, el libro de Colosenses, que dice por ahí, mi amor. Colosenses capítulo 3, versículos 7 al 9. Dele por ahí lectura suavemente para que puedan ir digiriendo por ahí, entendiendo. Y acuérdese que puede dejar sus comentarios. Estamos activos en la caja de comentarios en todas las plataformas, así que los estamos viendo en las plataformas que están aquí, lo que es YouTube, lo que es Facebook. Así que deje sus comentarios por ahí, que tenemos a alguien que va a comentar en vivo mientras usted nos está viendo. Amén. Colosenses capítulo 3, versículos 7 al 9 nos dice. ¿Qué dice? En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Aquí el apóstol Pablo le está señalando un tipo de conducta a la iglesia de Colosenses. Uh-huh. Y ese tipo de conducta que él está diciendo las afirma específicamente en el verso 8 y tiene una última ahí en el verso 9. Uh-huh. La cuestión de todo esto es que para que usted entre en contexto de lo que vamos a comenzar a hablar aquí en este día, nosotros cuando estamos viendo en este libro de Colosenses, en el verso 8 hay una palabra ahí. ¿Qué es lo que dice ahí en el verso 8? Comenzando, pero ahora, ¿qué dice ahí? Dejad. Esa palabra dejad le da un punto sólido a este verso 8. Cuando nosotros estamos hablando de este verso 8 y dice, pero ahora dejad, no está diciendo después, cuando puedas, cuando desees, dice ahora. Está mandando ahora.
al instante, al momento. Y la palabra dejad, cuando está hablando de esto, ¿verdad? Esta palabra en el griego se usa en el término de quitar la ropa. Y es también como cuando tú llegas del trabajo, que llegas con una ropa sucia y te la quitas para que esa ropa sea limpiada. El término de dejar en el griego es un significado de quitarte algo, de despojarte algo. Y en este término griego se habla en el diccionario que estuve buscando que es como un término de eso mismo, de quitarte la ropa. Mira qué cosa que la Biblia nos dice que nosotros, que nuestras ropas no tengan ni mancha ni arruga. Entonces, si una ropa tiene mancha o arruga, ¿qué es lo que casi siempre uno hace cuando se viste para salir y ve que tiene arrugas o tiene mancha? Yo que no me gusta planchar nada, pero al que le gusta planchar, pues se la quita y la plancha. Cuando yo le veo a usted una ropa estruja, ¿qué yo le digo? Quítate, te la voy a planchar. Sí, porque el que plancha aquí soy yo. Yo nací con el don de planchador. Mi esposa no plancha. No. Y si ves una mancha en la ropa, ¿te la quita? Me la quito. Entonces, cuando está hablando la palabra que dice que nuestras ropas no tengan ni manchas y arrugas, y entonces vemos aquí en el libro de Colosenses, la carta de Colosenses, Pablo escribiéndole a ellos, cuando dice dejad, que esto es un significado en el griego de quitarte la ropa, despojártela. Entendemos de qué se está hablando. ¿Verdad que sí? Entonces, aquí empieza a hablar de unos puntos de que son unas cualidades que nos manda a que nos quitemos. O sea que si nos está diciendo quita esto es porque estas cosas están manchando nuestras vestimentas. Por ahí comienza hablando de cuál, Cindy, de la ira, dice ahí, ¿verdad? De la ira. Ajá. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué cosas? Ira. Ajá. ¿Y cuál es el significado de la ira, Cindy? Léalo por ahí. Esto es una amargura profunda que no se consume, esta actitud constante en una persona airada. O sea que la ira no se consume, no, eso se mantiene ahí dentro de esa persona. Pero después de la ira dice también despójate del enojo. ¿Y cuál es el significado de enojo? Es un arranque súbito de enojo pecaminoso y por lo general es la explicación que viene por el resultado de ira acumulada. Explicación. Que viene por la ira acumulada. O sea que cuando hay ira y uno no se despoja de eso, se manifiesta ese enojo. Entonces luego de eso dice, deja también que la malicia. Y la malicia es un contexto, en este contexto da paso a lo que es palabras malas o las malas conversaciones entre nosotros que no edifican para nada. O sea, lo que es la murmuración, lo que es el chisme, lo que es el lleve y trae. Y hay algo que hay que especificar bien claro. Hay mucha gente dentro de un sistema eclesiástico que cuando llevan algo que están observando que está atrasando a un sistema eclesiástico, una iglesia, ese cuerpo de Cristo, hay personas que vienen donde ti y te dicen, mira, pastor, yo creo esto, está pasando esto, estoy viendo que esto está mal, estoy viendo que esto y aquello. Eso no es murmuración. Eso no es lleve y trae ni malicia. Y mucha gente que no entiende la palabra de Dios entiende que eso es como murmuración. Pero si nosotros vamos a la carta de los Corintios, vemos a esta sierva que se dirigió donde Pablo para decirle en qué condición estaba la iglesia que él había levantado. Le dice, mira, Pablo, la iglesia está caminando de esta manera, de esta manera, de esta manera, de esta manera. Hay una preocupación porque el evangelio que realmente tú enseñaste no se está llevando a cabo. Están en contienda, están en guerra, están en disensiones. Entonces ella no estaba llevando ni trayendo.
Ella estaba llevando una preocupación de Pablo porque vio que todos los hermanos de la fe se estaban yendo por un camino que no era el que se supone que se fueran. Entonces, cuando tú hablas de esta manera, no es malo porque tú estás trayendo una preocupación de que hay unas áreas que se tienen que trabajar. Cuando estamos hablando aquí de este significado que dice que nos despojemos de la malicia y está hablando que son palabras malas o palabras que son conversaciones que no son buenas, te está hablando como cuando tú te sientas en una mesa a pelar a un hermano de mala manera, hablar mal de él, sin saber la situación de la persona, o a juzgar de mala manera, o a estar llevando un chisme, que un chisme es una media verdad, la cual se convierte y se sigue llevando de boca en boca, de oído en oído, hasta que la gente afirma que eso es así cuando no hay evidencia porque empezó con un chisme. Está diciendo que nos despojemos de esto, que nos estemos despojando de esto. No tan solamente eso, Cindy, ¿de qué más nos dice ahí Pablo que nos tenemos que despojar? De la blasfemia. Díganos qué es eso. Es el pecado cometido contra Dios, pero en este contexto por el cual va la carta de Colosenses, se refiere a personas que es la traducción para esta calumnia. O sea, quiere decir que es calumnia. Y la Biblia enseña que calumniar a las personas es blasfemia a Dios. Es blasfemar a Dios. O sea que si no entendiste, quiere decir que si tú te pones a sentarte a hablar mentira de otro, estás blasfemando en contra de Dios. La gente lo ve como, ¿cómo te digo? Lo ve como sin importancia, pero cuando tú te formas una opinión de alguien simplemente por cómo la persona se ve, o porque la persona sea tal vez retraído, tal vez sea callado, tímido, y etcétera, pues lamentablemente se ponen a murmurar con otros. Y lastimosamente, pues, aquí dice que es blasfemar en contra de Dios. O sea que al final del día, cuando nosotros vamos y buscamos esta palabra, que ¿por qué si hablamos, blasfemamos de alguien, estamos blasfemando en contra de Dios? Bueno, a mi entender, cuando Santiago habla en la carta que él escribe, está hablando de juzgarse los unos a los otros. Y está diciendo que cuando los unos a los otros nos juzgamos, es como que decirle a Dios que Él no es, lo hemos dicho aquí miles de veces, que no es un juez que se maneja justamente, sino que es un juez que no sabe hacer su trabajo. Y cuando tú le dices a Dios en otras palabras o piensas de esa manera de que Dios no sabe lo que está haciendo, tú estás blasfemando en contra de Él. Entonces, la Biblia cuando habla en el libro de Santiago que cuando nosotros nos juzgamos los unos a los otros, estamos como que descalificando a Dios como juez, como que Él no sabe hacer el trabajo. Eso lo dice en el libro de Santiago. Entonces, cuando nosotros vemos esto, podemos entender que cuando caemos en esta conducta de estar juzgándonos los unos a los otros, estamos blasfemando. Y esto es algo más allá. Entonces, cuando nosotros estamos viendo esto, estamos viendo que este tipo de conducta que acabamos de decir, la ira, lo que es el enojo, lo que es la malicia, lo que es la blasfemia, lo que es la palabra deshonesta, lo que es mentirse los unos a los otros. Este tipo de comportamiento es un tipo de comportamiento de una persona que ha aprendido a practicar una religión, pero no ha aprendido a caminar como el modelo de Cristo Jesús. Nos está enfatizando, porque, ok, no se está diciendo que usted no se puede molestar, es que no llegue más allá de, porque siempre va a haber algo que te va a causar incomodidad, ¿verdad? ¿No? O molestia por X o Y situación. Aquí se está hablando de algo más allá de, porque yo sé que van a decir, ahora sé yo que no me puedo enojar. No, es que uno no se puede enojar, porque al final del día somos seres humanos y van a haber cosas que sí nos van a molestar. Aquí lo que está hablando es más allá de lo que es una molestia normal.
Digo, pienso yo no. Lo digo porque como dice ahí enojo, a un momento de molestia, sí, lo puedes tener, pero estamos hablando de más allá de sobrepasar algo. Esto lo podemos traer a cuando Jesús dijo, si tu hermano tiene algo contra ti, ve y deja tu ofrenda en el altar y ve donde él y pide perdón. Cuando alguien tiene algo en contra de otro, está enojado. Sí, pero yo lo que digo, sí, exacto, sí. Pero voy más allá, voy más allá. Hablo de otra cosa. Voy más allá. Voy más allá. Jesucristo, en otras palabras, nos estaba diciendo, no hagas que tu hermano caiga en pecado. Porque si te está diciendo que si tu hermano hizo algo en contra tuya, seas tú el que dejes la ofrenda en el altar y vayas donde él a pedirle perdón, te está diciendo, libera a tu hermano de ese enojo. Uh-huh. Porque si hizo algo en contra tuya es porque está enojado. Pero hay veces que uno no ha hecho nada. O sea, que es que aquí hay mucho, como te digo, porque estés hablando claro, siempre van a haber estas preguntas y por eso lo digo, porque sí va a haber un momento en que a lo mejor tú le hiciste algo a alguien, tal vez no te diste de cuenta y esa persona está enojada y está actuando de manera incorrecta contigo, tú no entiendes por qué está enojado o lo que sea. Ok, pues vas donde él le pregunta y arreglan la situación o el malentendido, amén. Pero hay veces que uno no ha hecho nada. ¿Ves? Siendo justo, hay veces que uno no ha hecho nada y aún así actúan en contra de uno. So, aquí hay muchas raíces en ese palo. Ve, yo lo que hablo es que como se está hablando del término de enojo, la gente lo va a generalizar y va a decir, yo no me puedo enojar. No estamos hablando de eso, estamos hablando de cuando tú te enojas y actúas en contra de alguien. Sí, porque acuérdate que la Biblia dice, airao, pero no pequéis. Exactamente, porque Dios sabe que nosotros estamos en este cuerpo terrenal. Uh-huh. Las emociones van a estar ahí, uh-huh. Pero te está diciendo, ok, se vale airarte, pero no peques. ¿Qué es pecar? Está diciendo claramente que primero te pone la ira. Uh-huh. Y cuando dice que se manifiesta el enojo es porque esa ira se acumuló. Y cuando el enojo se manifiesta es porque tú explotaste. Entonces tal vez pudiste haber dicho algo, insultar a alguien, hacer sentir mal a alguien. Entonces ahí ya tú pecaste. Uh-huh. Porque estás hiriendo a tu prójimo, porque estás ofendiendo a tu prójimo. Entonces por eso te está diciendo airao, pero no pequéis. O sea, que esa ira no pase más allá. Porque si pasa más allá vas a pecar. Entonces cuando vemos esto, sí tú estás diciendo claramente que hay veces que alguien te ataca sin tú hacer nada. Otras veces tal vez ofendiste sin darte cuenta y ves a la persona que está molesta. Otras veces hay personas que se molestan contigo y tú ni sabes por qué y fue porque terceras o cuarta persona hablaron algo que no era. Entonces, hoy por hoy, mira, Cindy, vamos a hablar claro. Hoy por hoy hay personas que no tienen el carácter de ir donde uno. Uh-huh. No lo tienen. Entonces, esto es algo que manifiesta toda esta conducta. Es algo que manifiesta toda esta conducta. Cuando estamos hablando de que vino una persona o se molestó contigo o oyó algo y no lo llevó donde ti o no confrontó y lo que hacen es llevando y trayendo, se manifiesta todo esto. Van a haber gente que se van a irar, van a haber gente que se van a enojar, van a haber gente que van a blasfemar, van a haber gente que van a estar con esa malicia. Incluso, mira cómo dice, no se mientan los unos a los otros. Por eso es que aquí se habla de que las malicias. O sea, porque así alguien te hizo algo y tú no vas donde la persona para arreglar el malentendido que suele suceder y te pones a estar, porque ahí es donde está el problema, es cuando tú arrastras a otro a eso. Y eso lo hablamos en diversas ocasiones, en que esta persona tiene algo en contra mí, va donde este otro y le dice la situación sin hablar conmigo, le dice la situación a su manera, entonces arrastra a ese a que tenga algo en contra de mí también. Entonces ahí también estás pecando porque estás haciendo a otro pecar cuando no tiene ni nada que ver. O sea, son cosas que al final del día nos van a llevar a eso.
a pecar como ¿Ves? quiera. Como ella que está ahora en el Como ella enojo. que está irada porque la jale sin querer. Ya. Entonces son cosas que son, este tema tiene mucho. Y la cuestión de esto, Cindy, es que no estamos hablando de este tema de religiosidad versus espiritualidad señalando a un grupo eclesiástico, ¿no? Porque esto, No. esto se trata de nosotros como personas. Esto no es de un sistema eclesiástico, de tal denominación o de tal iglesia o de tal sitio que yo... No. Esto se trata de nuestro comportamiento. Porque en una iglesia puede ser una iglesia madura, pero tal vez hay 2 o 3 que están en este tipo de conducta porque aprendieron a conocer una religión o aprendieron a acostumbrar a un templo de 4 paredes, pero lo que está allí no entra en ellos. Entonces, muchas veces esto se ve cuando hay personas que no han aprendido a madurar en este camino porque no han querido matar las pasiones. Esto es número 1. Voy a ser bien honesto con ustedes. Número 1, esto es por falta de leer la Biblia. Porque la Biblia es aquella que te da las instrucciones. Mientras más tú estés estudiando la Biblia, leyendo la Biblia, sacando tiempo para sacar un par de pasajes bíblicos, estudiarlos, leerlos, o escuchar alguna predicación, o escuchar algún video que te está hablando de la palabra de Dios, o leyéndote la Biblia, esto poco a poco va a ir muriendo, junto con la oración. Pero si vemos personas, Cindy, porque es que están las 2 vertientes. Porque yo he podido ver a personas que leen la Biblia y que oran, pero esa conducta está ahí en ellos, porque no han muerto al hombre. Ok, voy a decir mi forma de pensar. La Biblia no para todo el mundo hace el mismo impacto. ¿A qué me refiero? Yo me puedo saber la Biblia completamente, de Génesis a Apocalipsis, todos los versos bíblicos, y yo puedo matarme orando 8 horas, 2 horas, 4 horas al día. Amén. Pero si no renuncio a mí mismo, y como usted dijo, al viejo hombre, a las pasiones deshonestas, a todo, a los pecados de la carne, a todo lo que trae que no edifica, ¿qué impacto está haciendo la vida conmigo? La estoy leyendo por leerla. Me la memoricé para decir que me la sé. La Biblia se lee y se medita. Se pone en práctica para uno mismo, no solamente para aprendérsela. Tú te puedes estudiar un texto bíblico y meditarlo y ponerlo en práctica para ti, para que haga ese cambio en ti. ¿Me explico? O sea, por eso digo que no hace el mismo impacto, porque las personas pueden leerla todos los días, pero si no la ponen en práctica a ellos mismos, sino que se la quieren que la practique otro y no ellos, pues lamentablemente no va a ser el mismo impacto. O sea, es una realidad. Además de que al final del día tú puedes leer la Biblia, puedes estudiarla, puedes leer todos los libros que yo tengo aquí, pero si uno no trabaja en uno mismo y pone de su parte, lamentablemente no va a haber, ese cambio no lo va a ver. No lo va a ver. Va a seguir la persona en lo mismo, en las mismas actitudes. Entonces, la pregunta es, ¿habremos conocido realmente a Cristo o hemos aprendido más a conocer una religión, una denominación y a practicarla sin todavía estar convertido y haber muerto realmente? Mira, Cristo dijo que tenemos que morir a nosotros mismos. Entonces, muchas veces no hemos aprendido esto. La cuestión de todo esto, Cindy, es que cuando Pablo está hablando de este tipo de características, se lo estaba diciendo a los de adentro, no a los de afuera. Que lo mismo fue lo que él le habló a los corintios, le estaba hablando a los de adentro. Incluso le dijo a los corintios, su comportamiento está haciendo que los gentiles blasfemen en contra de Dios. Entonces estamos viendo que este tipo de comportamiento realmente no tan solamente afecta a un núcleo dentro de la iglesia, sino que afecta a personas que no le sirven a Dios a tu alrededor. Entonces nosotros tenemos que pensar y meditar, ¿realmente yo estoy caminando espiritualmente o simplemente yo soy uno más que profeso una religión pero no practico nada de lo que está en la palabra? Simplemente vivo dentro del conformismo de caminar pero no cambiar. Porque hoy todo el mundo es cristiano, Cindy.
Hoy todo el mundo es cristiano, hoy todo el mundo se llama ser cristiano, pero cuando tú empiezas a ver empiezas a pasar ese significado de que yo soy cristiano y lo empiezas a pasar por el filtro de la palabra, el comportamiento, la forma de ser, la forma de actuar, la forma de hablar, la forma de dirigirse, tú dices, no, pero es que no me cuadra. Sabemos sí que Dios va madurando a la persona poco a poco, pero estamos hablando, Cindy, de gente que llevan años dentro de un sistema eclesiástico, porque están los que están de leche, que todavía están siendo formados, que todavía están aprendiendo, que todavía Dios los está formando. No estoy diciendo, Cindy, no estoy diciendo que hay personas que llevan años dentro de un sistema eclesiástico que ya son perfectos, porque todos los días aprendemos algo. Estoy hablando de este tipo de conducta cuando se manifiesta y se sigue manifestando y se sigue manifestando y se sabe que está mal y no me importa y lo sigo practicando. Esto es como en una ocasión, porque estoy hablando claro, en una ocasión, Cindy, un ministro me llamó y este ministro siempre me llamaba para estar hablando mal de todos los pastores, pero no en el sentido de, wow, mira esto, ¿qué podemos hacer? No, era de tirarle a los pastores para que yo me fuera en contra de ellos y no le hablara. Y en una ocasión este ministro me llama cuando un ministro me había faltado el respeto a mí por las redes sociales, y cuando yo llegué al estado donde este ministro tenía su iglesia, lo fui y lo visité y se acercó a mí, me pidió perdón y olvídate, comenzamos esa amistad de que nos llamábamos, yo le daba consejos, hablaba con él, todo bien. Y cuando este ministro se enteró que este ministro me había pedido perdón, me llama a mí para tratar de sembrar cizaña, para ponerme en contra de ese pastor. Y yo le digo a este ministro, le digo, ministro, yo te voy a pedir un favor. Si tú me vas a llamar, dame la llamada para saber cómo va la iglesia, cómo está tu familia. Háblame de cosas buenas que estén pasando o de cosas que tal vez tú entiendes que tienes que trabajar y en qué manera te puedo ayudar. Pero no me vuelvas a llamar para hablarme mal de otros ministros, para ponérmelos en contra. Porque al final del día tú lo que me estás es trayendo cizaña. Y este ministro se enfogonó conmigo. Y parece que eso era de lo único que podía hablar porque nunca más me llamó. Entonces, este tipo de conducta es un tipo de conducta que te dice, ok, tú predicas, tú profesas, pero no practicas. Porque no es lo mismo predicar que practicar. Cualquiera, yo siempre he dicho, cualquiera puede predicar. Hasta un niño de 5 años, hasta un adulto, una persona, pues cualquiera te puede predicar. Cualquier persona que tenga conocimiento vasto de la palabra de Dios te puede predicar. La cuestión es si lo practica. Es como Cristo señaló a los fariseos y le dijo a la multitud, hagan lo que ellos le dicen, pero no lo que ellos hacen. O sea, le estaba diciendo en otras palabras, lo que ellos te están hablando sí es, pero su conducta no va acorde con su comportamiento. Lo que ellos le están enseñando por medio de la Torá, practíquenlo. Pero cuando ustedes vean su comportamiento, no los imiten. O sea, estos eran unas personas, Cindy, que habían conocido la Biblia, pero no habían realmente tenido un encuentro con Dios. Entonces, ahí es cuando nosotros vamos a que señalamos este tipo de conducta como religiosidad, no como espiritualidad. El problema de la religiosidad es que lo traen tan... Es como cuando se habla de política, lo tienen tan apasionado, arraigado de sí, que no se dan de cuenta que esto no se trata de eso, se trata de otra cosa. Por eso es que crean división, por eso es que no hay unión, por eso es que no se llevan los unos con los otros, hablan mal, etcétera, etcétera, o no te vayas con porque este no está en santidad, o whatever, porque al final del día lo que tienen entre ceja y ceja es la ley, la supuesta ley. La ley de ellos moderna. Exactamente. No la espiritualidad. No la espiritualidad, no los frutos del espíritu, no estas cosas que Cristo dejó bien en claro. Eso no lo están poniendo en práctica. Entonces ahí es donde vienen todas estas blasfemias, vienen todas estas divisiones, vienen todo este enojo, esta ira, porque cuando tú vienes a ver y ves estas personas que predican por Facebook, por cualquier otra plataforma,
y se sientan a hablar del otro, así sin ton ni son, mencionan los nombres. Y no lo digo porque nosotros también hacíamos eso, pero pues ya gracias a Dios no estamos en eso. Se ve el odio, se ve la malicia, se ve la mala intención de provocar, de dañar. Sí, cuando usted está hablando de eso, para que la gente no salga fuera de lo que estamos hablando, no está hablando como yo ahora que acabo de hablar de experiencias. No, yo estoy hablando de personas que se sientan a predicar, a hablar de lo otro con nombre y apellido. Fulano de tal es un hijo del diablo, mira Mengano, eso es un mundano, eso es un liberal, ese es del mundo, aquel eso es un blasfemo, aquel es un adúltero. No es lo mismo que usted dijo, una experiencia donde no se está diciendo ni de dónde es la persona, ni quién es la persona. Simplemente se está dando un ejemplo para que la gente entienda, basado en una experiencia. No es lo mismo ni se escribe igual. Es que hoy día, Cindy, eso mismo usted está hablando, esto se ve por las redes sociales. Muchos ministros que lo que están es en este tipo de conducta. Que si tú eres un hijo del diablo, que si fulano un hijo del diablo, que si Mengano un liberal, que si aquel es un mundano, que si esto es un fornicario, que si aquel, que si el otro, que si falso, porque son personas que no han aprendido a lo que es conocer a Dios y en qué momento se puede y en qué momento no. ¿Por qué razón? Porque la Biblia también nos dice que si mi hermano está en una conducta que no es la muy adecuada, me dice que vaya donde él. No me dice que lo exponga por las redes sociales. No me dice que lo exponga en público. Y cuando dice que mucha gente se ha recostado eso, no, pero es que dice que lo diga una vez, segunda y a la tercera si no responde que delante de la iglesia que es un republicano. Usted tiene que leer bien a qué se está refiriendo, porque este texto se ha sacado fuera de contexto para tomarlo de justificación, para aplastar a la gente por las redes sociales, simplemente porque no piensa como yo, no camina como yo, no se maneja como yo, no está en la misma iglesia que yo, no tiene el mismo pensamiento que yo, o no viste igual que yo, pues eso es un mundano, es un hijo del diablo, aquel no sirve, esto es un falso, esto es lo otro, y cuando venimos a ver, estamos cayendo en un tipo de conducta que desagrada a Dios, porque no es un tipo de conducta espiritual. Y usted me dirá, pero Fonseca, pero dame Biblia, porque tú me estás hablando de esto. Pero entonces, ¿qué conducta es espiritual? Mire, sencillo, eso está aquí. En el mismo libro de Colosenses, Cindy, capítulo 9, verso 9 al 15, mira lo que dice. Capítulo 3. Capítulo 3, verso 9 al 15, mira lo que dice. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Ay, ay, ay. O sea que está diciendo con hechos. ¿Cómo usted puede decir eso, Cindy? Es como usted siempre dice, el hombre que dice que te ama tiene que demostrarlo con hechos, no con la boca. Con acciones. Con acciones. Porque vemos mucha gente que dice, ay, yo te amo, yo esto, yo lo otro, pero cuando la esposa tal vez está enferma o la esposa tal vez está ojorada dentro de la casa o tiene muchos quehaceres, usted como hombre no mueve ni un dedo. Entonces ahí estamos viendo la boca, pero no los hechos. Cuando usted ama y usted ve a su esposa de esa manera, usted la ayuda. ¿Qué te puedo ayudar, mi amor? ¿Qué quieres que haga? ¿Estás cansada? Tranquila, yo lo hago. ¿Qué puedo hacer por ti hoy? ¿Quieres que cocine? Porque hoy estuviste metida trabajando en esto o en aquello, o estás concentrada en este quehacer del hogar. ¿Qué quieres que haga? ¿En qué te ayudo? A veces las esposas, Cindy, están ajoradas en la casa y el esposo está en la casa y no le dan ni un vaso de agua. Se fueron los amén aquí. Vámonos de aquí, Cindy. Cindy, vámonos. Pero sin embargo, usted como hombre se queda sentado. Mira, mi amor, tráeme agua, tráeme jugo, tráeme aquello, tráeme lo otro. O sea que el amor dentro del matrimonio es con hechos, no es de palabras. Es lo mismo que está hablando aquí. Mira, cuando tú mueras al viejo hombre, demuéstramelo con hechos. No de la boca para afuera. Mira cómo sigue diciendo el verso 10. Y revestido del nuevo. O sea, quítate esa ropa vieja y ponte la nueva. ¿Cuál es la nueva? Bueno, la que no tiene mancha, la que no tiene arruga. ¿Y cómo se describe este tipo de ropa? El cual conforme a la imagen, escucha esto, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando
hasta el conocimiento pleno. Ahora escuche bien, ¿qué es lo que hay hoy día que usted dijo? Que había que divisiones, ¿verdad? ¿Por qué a causa de estas divisiones, Cindy? Por pensamiento, por perspectiva, por santidad, etc. Por dogma de hombre, por concilio, por denominaciones, ¿no? Que mi iglesia es tal, la tuya es tal, yo no puedo estar contigo, yo sí tengo la verdad, tú no la tienes. Mi concilio es el que es, el tuyo no es el que es. El mío sí predica sana doctrina, pero cuando tú ves la sana doctrina de ellos es nada más que exterior, no es nada interior que hay que trabajar. Entonces vemos a veces hasta las mismas personas que han sido libres en Cristo en esta misma conducta, o sea, no han sido libres en Cristo. Entonces cuando vemos esto hay una división. Están dándose de codos dentro de una iglesia de Cristo. Están dividiéndose, Cindy. No, porque tú piensas así, no, porque tú piensas esto otro, no, porque tú eres de esta manera, no, porque tú eres de la otra, no, porque tú usas falda, no, porque tú usas pantalón, no, porque tú tienes barba, no, porque tú tienes chiva, no, porque tú te afeitas, no, porque tú te recortas el pelo, no, porque tú lo tienes largo y es el velo, no, porque tú usas pantalla, no, porque yo no la uso, no, porque tú te maquillas, no, porque yo no me maquillo, no, porque tú te pintas el pelo, ay, yo no me lo pinto. Entonces, se dividen, no se hablan, no se buscan porque no han aprendido a respetarse. Y usted me dirá, no, sí, Fonseca, pues es que eso tiene que ser así. Ok, pues si eso tiene que ser así, entonces, ¿qué es lo que dice el verso 11? ¿Dónde? Mira, escucha bien 10 y 11 nuevamente para que tú entiendas dónde se te cae la película. Porque este sistema religioso, Cindy, de religiosidad, la película se le acaba en estos dos versos bíblicos, el 10 y 11. Y revestidos del viejo, espérese, antes de leerlo. La otra excusa que dicen es que si dos no piensan iguales, no pueden estar juntos. Lo han también sacado fuera de contexto ese texto bíblico para decir que yo no le puedo hablar a aquel porque no piensa lo mismo que yo pienso. Aquel piensa que la iglesia se va del planeta Tierra y no va a pasar por la tribulación, y porque aquel dice que sí va a pasar, entonces no me habla, no me hable, porque tú eres bautista y yo soy metodista, no me hable. Yo soy pentecostal y yo soy el término que le llaman liberal, no me hable. Entonces cuando vemos a ver, ¿de qué estamos hablando? Conocieron una religión, no han conocido a Cristo. Porque mira cómo dice el verso 10 y 11, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que los creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Quién te creó? Dios. ¿Y qué te está diciendo? A la imagen de Él. ¿Y cuál es la imagen de Él? ¿Y qué es lo que Él ve? Verso 11, donde no hay griegos, ni judíos, ni circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Hello. Se cayó la llamada, se cayó el Wi-Fi, se fue la señal, se te cayó el celular. Entonces, ¿de qué estamos hablando, Cindy? Si hoy por hoy se dividen por pensamientos de hombre, si hoy por hoy la religiosidad nos está matando y dividiendo un pueblo porque no hemos aprendido a caminar como el varón perfecto y el Dios que estamos hecho imagen y su semejanza, porque Dios es invisible. Dios no es corpóreo. Entonces, ¿de qué yo tengo imagen y semejanza de Dios? Lo que tú llevas adentro, espíritu, que tú no lo ves, pero está ahí, está dentro de ti. Tú lo que tienes es un caparazón, mi amado. Un caparazón, más nada. Donde es el vehículo, donde habita ese espíritu y esa alma. Entonces, como tú todavía no has entendido eso, sigues manifestándote por lo que tú ves en el espejo, no por lo que te está diciendo la palabra. Oye, tú eres hecho a imagen de Él. Entonces, mira esto qué poderoso, Cindy, porque mira, te está diciendo donde no hay ni griego ni judío, o sea, no hay acepción aquí. Y la cuestión es que los griegos y los judíos no se llevaban. O sea, te está diciendo que cuando tú vienes a Cristo, esto se acaba. Porque Dios no está mirando ni al judío ni al griego.
Eso se acaba, eso se terminó. Mira esto como sigue diciendo, circuncisión ni incircuncisión. Los que estaban circuncidados decían que ellos sí eran salvos porque tenían la circuncisión, porque eso era un pacto con Dios que los hacía ellos santos. Pero si tú no estabas circuncidado, que eras un incircunciso, tú lamentablemente, tú no eras visto delante de Dios con buenos ojos. Tú no eras santo. Por eso fue la pelea de los Gálatas, cuando entran los judíos a judaizar. Y después que Pablo le enseña el Evangelio de Cristo, hablándole de esto mismo, entran aquellos judíos a decirle que no, que ellos primero tenían que ser circuncidados para ser aprobados por Dios, que ese Evangelio que ellos estaban llevando, eso no era, porque ellos sí estaban siendo santos delante de Dios, que todos los que estaban en Gálatas se tenían que circuncidar. Entonces, hoy por hoy, cuando tú hablas de circuncisión e incircuncisión y lo aplicas al día de hoy, no está pasando esto con otros colores. Yo sí, tú no. Pero mira cómo sigue diciendo, bárbaro ni escita, siervo ni libre. O sea, si tú eras esclavo en aquel tiempo, o si tú eras libre y eras el dueño de aquel esclavo, eso tampoco Dios lo veía. Por eso la carta que Pablo le escribe a su gran amigo, porque Pablo ahora viene en esta carta y se encuentra al esclavo que se había fugado de la casa de uno de los amigos de Pablo. Y entonces Pablo viene y le entrega una carta a él y le dice, llévale esto a tu amo. Y en la carta decía, mira, este hombre, trátalo como tú me trataste a mí. Porque este hombre es hermano en Cristo. ¿Cómo es posible que este hombre siendo hermano en Cristo, tú lo tengas tratándolo como esclavo? Trátalo como me trataste a mí. O sea, le estaba diciendo en otras palabras, Cristo no lo está viendo como esclavo, pero tú sí. ¿Por qué tú lo sobajas cuando a mí tú me tratabas bien? Y este hombre lo estás tratando como un esclavo, lo demigra. Lo tienes viviendo allá, no le das de comer, le das de comer de esto, lo mantienes de esta manera o de esta otra manera. Y este hombre se cansó, por eso se escapó de tu casa. Muestra el amor real del Cristo que tú conociste, manifiéstalo en él, trátalo como a mí. Entonces estamos viendo, Cindy, que sigue diciendo, dice, sino que Cristo en todo y en todos. O sea, que Cristo está en los griegos, en los judíos, en los circuncisos, en los no circuncisos. Que Cristo está en los bárbaros y en los escitas. Que Cristo está no tan solamente en eso, sino que también en los que son esclavos y los que son libres. O sea, Cristo te está diciendo el apóstol Pablo, Dios nos ve a todos por igual de la misma manera mientras tú tengas la marca de Cristo. Si tú no caminas con la marca de Cristo, lamentablemente, cuando tú haces asesión de personas, dice que Cristo está en todo. O si Cristo está en todo, porque en Él no existe división, no existe tipo de pensar, porque ahora la pregunta es, ¿por qué los judíos decían que la circuncisión y si circuncisión no eran santos? Pero los griegos no eran circuncisos, eran incircuncisos. Y los judíos, muchos de ellos ortodoxos, los veían a ellos como que aún profesando al mismo Dios de ellos no eran dignos porque no habían sido circuncidados. Entonces cuando estamos viendo esto, ¿por qué hoy nos tenemos que dividir? ¿Sabe por qué? Porque todavía en el 2025 el que está dividiendo a la iglesia, el cuerpo de Cristo, lo que conoció fue una religiosidad. Todavía no tiene un encuentro real con Cristo. Porque Cristo no está en él. Porque está haciendo división. ¿Por qué? Porque por causa de la ira, del enojo, de la blasfemia, de la malicencia, de hablar mal de otros, de mentirse los unos a los otros, de calumniar, de bochinchar, de señalar, de juzgar, de pisotear, de meterle el pie para que se caigan. Estamos viendo que cuando está todo este tipo de conducta se manifiesta lo que es la división y se manifiesta de que tú todavía no has muerto al viejo hombre. Y cuando tú mueres al viejo hombre dentro del cuerpo de Cristo no puede haber división. Sigo. Verso 12. Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de extrañable misericordia, lo que tampoco hay, Cindy, en muchos lugares en este tiempo, porque el que no carga con misericordia no tiene un encuentro con Cristo. ¿Cuántas veces vemos, Cindy, personas que tal vez han cometido un FAU y Dios tiene misericordia de ellos, pero el hombre no? Muchas veces un hombre dentro de un sistema eclesiástico sigue diciendo que no puede predicar, que no puede soltar, que no puede estar más en un altar, que no tiene derecho a predicar a Cristo porque mira lo que hizo y Dios ya lo perdonó. Entonces, si no hay misericordia en ti, Cristo no está en ti.
Entonces tú estás practicando una religiosidad, no estás caminando en espiritualidad. Porque mucha gente, Cindy, piensa que espiritualidad es practicar la religiosidad. Ujú. Ay, ay, ay. Entonces, mira cómo sigue diciendo. De benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguien tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vosotros, en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecido. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Por qué no se predica de esto en muchos lugares? Porque yo te dije ahorita que este podcast es hablando claro. Y no muchos te van a hablar de esto porque se van a ver comprometidos con su tipo de conducta. Se van a ver comprometidos con el grupo que los respalda, que les aplaude y les ríe las gracias carnales que tienen, disfrazadas de una santidad que no me dice la Biblia que es santidad. ¿Cuánta gente? Mira, ¿tú sabes cuánta gente, Cindy, en el 2025 yo he visto hoy todavía posteando, lo voy a decir así mismo, sanganería? Hace poco, Cindy, yo vi un post donde alguien puso que las mujeres que usan los leggings debajo de la falda en lugares donde hace frío, usted sabe que allá en la Florida y en muchos estados allá que nieva, hace un frío y las mujeres se ponen leggings debajo de la falda por el frío que hace. Dice que eso es pecado. Y que una mujer que usa leggings debajo de la falda, pues lamentablemente es porque sus pasiones están activas y el deseo de ella es ponerse pantalones. 2025 hablando de esto, mi hermano. Entonces, esto no es juzgar. Entonces, después hablamos de que yo sí soy de santidad. ¿De qué santidad me están hablando? ¿De qué sana doctrina? Porque la sana doctrina es lo que Pablo habló del verso 10 en adelante. Ese es el comportamiento de alguien espiritual. Porque el comportamiento del religioso es del 9 hacia atrás. Del verso 9 hacia atrás. Entonces, mucha gente piensa, Cindy, mira, mucha gente piensa y dice, no, ya yo morí el viejo hombre. ¿Por qué? Porque no te metes droga. ¿Por qué? Porque ya no bebe. Porque ya no fuma. Porque ya no tienes 40 mujeres. Porque ya no vas a la discoteca. Porque ya no violas la ley. Porque ya no haces lo que hacías antes, pero ¿y este tipo de conducta? No viola la ley terrenal, pero sí la espiritual. Porque cuando tienes esa conducta, sí estás violando una ley, que es la que acabamos de leer. Eso sí es una ley que no se practica, pero sí practican otras sandeces. Y ahí es donde está el problema. ¿Ves? Cuando tienen apego a cosas sin importancia, que ni Dios la ve, y entonces ellos se creen mejor que Dios. Porque si Dios no la ve, ahí mismo dicen, ni habrá griego, ni habrá judío, ni habrá circunciso, ni habrá... O sea que para Dios no hay diferencia ninguna. Ni si eres negro, si eres blanco, si eres amarillo, si vienes del Congo, si vienes de Puerto Rico. Él no ve nada de eso, Él ve tu conducta. Él ve lo que tú haces para los demás, sea malo o sea bueno. Y lamentablemente esta conducta está indicando que está siendo reprobado, porque lamentablemente el tú ponerte en las redes sociales, que en vez de aprovecharla para otras cosas, para edificar, lo haces para decir sandeces, no estás en el espíritu. Tú no estás practicando el amor que tanto Dios enfatiza. Tú no estás practicando lo que es amar al prójimo como a ti mismo. Tú no estás practicando lo que se está diciendo unión. Muere el viejo hombre. El viejo hombre no es tan solo el que se metía a droga. El viejo hombre también tiene otras conductas.
¿Sabe? Lamentablemente la gente se queda en un cajón. Pero ya yo no bailo. Pero ya yo no esto. Mm, pero haces esto, pero haces esto, pero haces esto. Todos los días nosotros, aún queriendo, estando bien con Dios, siempre hay una falla, siempre hay algo que cambiar, siempre hay algo que hay que trabajar, siempre va a haber algo que hay que trabajar en eso. O sea, no porque ya yo no bebo, o porque ya yo no salgo, o porque ya yo no voy a los sitios que iba antes, quiere decir que ya yo morí el viejo hombre completamente. Son inmadureces. Son gente inmadura que no están viendo más allá. Pero ven la paja del otro. Para eso sí que son bien buenos. Para eso tienen rayos X, un MRI completo en los ojos. Pero ¿y por qué no te lo tiras a ti mismo? Porque para verle lo de los demás sí son buenos. Pero cuando hablamos de mí, eso yo no veo nada. Yo soy perfecto, puro y santo. Aquí no hay nadie puro ni nadie santo. Aquí no hay nadie perfecto. No me hablen tonterías. Dice que la Biblia dice que nosotros vamos, ¿verdad?, caminando para ser perfecto, pero cuando habla de la palabra perfecto, habla de madurar. Entonces, mucha gente dentro de este caminar no quiere madurar, Cindy. No quieren. No. Mira, voy más allá, Cindy. En muchos lugares donde tenemos líderes en diferentes partes del mundo que no han madurado, los vas a ver predicando siempre de lo mismo, de atacar, pero no de restaurar, no de edificar, no de enseñar, no de traer un menú variado de la palabra. Entonces, cuando estamos hablando de esto, iglesia y personas que nos escuchan, tenemos que caminar, como dice el apóstol Pablo en el libro de Colosenses, a imagen de aquel que nos creó. Cuando tú caminas a imagen de aquel que te creó, que es espíritu, y usted dirá, ¿cómo que espíritu? Bueno, en el libro de Isaías está hablando que aquel que venía tenía los 7 espíritus de Jehová que había puesto en él para cuando viniera. O sea, Dios es espíritu. Entonces, cuando estamos viendo esto, mucha gente cuando dice que somos hechos a la imagen y semejanza, acuérdate que dentro de ti hay algo que Él puso, que vino de Él. Lo que pasa es que no hemos aprendido a alimentar más lo que no se ve y hemos aprendido más a alimentar lo que se ve, que es la carne. Porque siempre lo hemos dicho, si el libro de Eclesiastés dice que cuando morimos el espíritu vuelve a quien lo dio, y eso que el espíritu vuelve a quien lo dio, y el que te lo dio, tú eres semejante a él. ¿Qué te está diciendo en otras palabras? Entonces, ¿vamos a caminar conforme dentro de una espiritualidad o vamos a caminar dentro de una religiosidad manifestando lo exterior de las obras de la carne? Alábalo ahora. Entonces tenemos que aprender a caminar. Este tipo de conducta es una conducta que trae división, que trae discordia, que trae iras entre hermanos, que trae enojo entre hermanos, que trae de que tú hables mal de tu hermano, que tú blasfemes de tu hermano, que tú hables malicia de tu hermano, incluso que tú mientas en contra de tu hermano, o que mientas con otro, o que le mientas a tu hermano, porque todavía no se ha manifestado la luz que hay en ti. Entonces tenemos que aprender a morir ese viejo hombre. Y yo siempre digo, Cindy, que el viejo hombre está durmiendo. La Biblia dice que hay que morir. Pero cuando yo digo que ese viejo hombre está durmiendo, me estoy refiriendo a que ese tipo de conducta está ahí, porque la Biblia dice que cuando eso que salió dentro de ti, cuando ve la casa vacía, busca y trae más. Entonces, ¿qué te está diciendo? Para que una casa esté vacía es porque lamentablemente tú tuviste una desconexión con Dios. Y cuando tú tienes una desconexión con Dios, ese que murió resucitó. Hello, ¿se oye o no se oye? Entonces, cuando estamos viendo de esto,
Cuando yo digo que el viejo hombre está durmiendo, no ha muerto, lo que te estoy queriendo decir es, está durmiendo, no lo despiertes. ¿A qué yo me refiero? No te desconectes de Dios. No te desconectes de Él. No permitas que situaciones en tu vida traigan una desconexión, que le prestes más atención a la situación que a Dios. Y ahí viene la desconexión y se manifiesta la vieja criatura. Eso ella murió, pero resucita si tú te desconectas con Dios. Por eso siempre digo que ese viejo hombre está durmiendo. ¿Quién lo despierta? ¿Tú? Tú eres el que lo puedes despertar. ¿Cómo? Por consecuencia de desconectarte de Dios. Se vuelve a manifestar la conducta vieja. Ay, ay, ay. Dígale algo ahí al pueblo, Cindy, que yo creo que más claro no canta un gallo. Yo pienso que al final del día el viejo hombre no es que esté muerto, porque si fuera así, cuando la gente se aparta de Dios no vuelve a ser el mismo. Vuelven para atrás a lo mismo. Y lastimosamente es algo que se ha explicado de una manera incorrecta. Es que cuando existe Cristo en ti, algo tiene que suceder, algo tiene que cambiar para bien. Hay ciertas situaciones en la vida de las personas que a veces pues cambia de manera de pensar o de perspectiva o lo que sea, pero eso no quiere decir que vas a volver a ser el mismo que eras antes. Yo pienso que Dios no está buscando que tú seas perfecto y santo, está buscando que te des de cuenta que estás fallando y que puedes cambiar. O sea, Él está buscando unidad en lo uno con lo otro. No importa si yo pienso de una manera o tú piensas de otra, sino que se respeten, se amen y se unan. Porque Él lo que quiere es unidad. Él no viene a buscar aquí religiosidad, ni viene aquí a buscar los más santos. Él viene a buscar al que trabaje, al que haga el trabajo, el que sea obediente, el que no se rinda, sea el que, como dice Pablo, he peleado la buena batalla de la fe. O sea, ¿por qué habla Pablo de la buena batalla de la fe? Porque él también tenía sus luchas, él también tenía sus pruebas, él también tenía su desánimo, él también estaba cansado, ¿sabe? Él también estaba, le pasaban cosas, lo blasfemeaban, lo injurían, le hacían mil cosas y él seguía peleando la buena batalla de la fe porque él quería no ir corriendo, sino él quería llegar al final, a la meta, al propósito. Él haber sentido la satisfacción de, a pesar de haber pasado mil cosas, él poder haber hecho para lo que fue enviado a este mundo terrenal y lo logró. Entonces no es cuestión de que no hayan tropiezos, no es cuestión de que no haya momentos en que estés cansado, en que no tengas fuerza, no se trata de eso. No se trata de que hay momentos en que tú pierdes la fe, hay momentos en que tú te enojas y no quieres saber de nadie. No estamos hablando de eso, estamos hablando de que tiene que haber un comportamiento, tiene que haber una misericordia, tiene que haber una benignidad, tiene que haber una humildad, tiene que haber una empatía los unos con los otros, tiene que haber amor, tiene que haber confianza, tiene que haber respeto. ¿Sabes? Lo primordial, el amor trae respeto. ¿Sabes? Tú no puedes decir que tú amas a alguien si tú no lo respetas. En la forma en que piensa, en la forma en que es, en la forma en que las cosas que no le gustan. Y si tú tienes un respeto, si tú tienes un amor por alguien, tú no haces cosas que sabes que a la persona le puede molestar o le puede incomodar. Son cosas que crean empatía. Son cosas que al final del día tú estás haciendo por el otro. Yo digo que cuando hay amor hay sacrificio. Eso así. Y cuando tú te sacrificas por alguien,
en tu comodidad. Cuando tú amas a alguien profundamente, a ti no te importa lo que tú tienes que renunciar, sea tu comodidad, tu intimidad, lo que sea, porque esa persona esté bien. Siempre va a haber un sacrificio, siempre tiene que haber algo por la persona que tú amas, sea tu hermano, tu amigo, sea tu familiar, sea el que sea, tu hermano en Cristo, tu hermanito de la iglesia, porque es que tiene que ser así, o tu vecino, que a lo mejor no va a la iglesia, pero cree en un Dios todopoderoso, porque no todo el mundo va a la iglesia y creen en Dios. Y son cosas que hay que respetarlas, ¿sabes? Y son cosas que hay que respetarlas, ¿sabes? No porque la persona no vaya a la iglesia quiere decir que sea un demonio. Y son cosas que la gente no entiende. Cada uno de nosotros vinimos, y yo lo he dicho un montón de veces, vinimos para algo. Y no es para lo mismo. No, incluso, Cindy, hay personas que no van a la iglesia por esto mismo. Porque fueron a una iglesia donde no murieron al viejo para poder demostrar a Cristo. Es que yo no quiero ir para la iglesia porque es que esa gente lo que ha hecho no. Yo veo a la gente que no se habla porque aquel tiene una religión, aquel es de otra, ¿para qué yo voy para la iglesia? No, yo no voy a la iglesia porque las veces que yo he ido me miran por encima del hombro. Los he visto murmurando en mi contra. Gente que llegan por primera vez. Entonces, o los miran mal. Entonces hay gente que dice, ¿para qué? Y se quedan retenidos en la casa, pero creyendo en un Dios, o le oran, tienen una fe, creen en Dios, aman a Dios. Dios es su primero y saben que sin Dios ellos no son nada y que lamentablemente Dios es el que tiene la última palabra. Ellos entienden de que no lamentablemente, sino que ellos entienden de que Dios es el que tiene la última palabra. Entonces ellos han aprendido a morir el yo para que sea Dios el que dirija sus vidas. Pero en el transcurso de la vida se han encontrado con esta exhortación que Pablo hace de la iglesia a los colosenses, diciéndole esto y esto y esto y esto y esto tienen que morir. Eso no puede estar en ustedes. Ustedes tienen que manifestar con hechos, no de palabras, con hechos, que ustedes son una nueva criatura en Cristo. Entonces, pues, no podemos nosotros juzgar a alguien porque eso es otra cosa. Estamos juzgando. Mucha gente juzga, aquel no va a la iglesia, eso mismo es el diablo, eso es el Dios, aquel no se congrega. Es que tú no sabes lo que hay detrás. Entonces, no somos nosotros quienes para juzgar. Entonces, al final del día, volvemos y repetimos qué comportamiento estamos trayendo para nuestro entorno y para la iglesia de Cristo. O morimos o seguimos activos en la vieja criatura, aún estando introducidos dentro de la iglesia de Cristo. Acuérdense que la iglesia de Cristo no se divide. Ni es la iglesia de Cristo, porque si tienen un comportamiento como así, no. No, por eso, ahí voy. Porque la iglesia de Cristo no se divide. El que trajo división, ¿quién fue? Satanás. Entonces, si Satanás fue el que trajo división y usted es un divisor, ¿usted es de la iglesia de Cristo o de qué equipo está jugando? Ok, está bien. Mediten eso. Se fueron los amenes ahora, sí. El wifi se le cayó 2 o 3. 2 o 3 se desconectaron y por ahí que vi que con el último tema que traímos se desuscribieron 2 o 3. Ay, yo dije, adiós, ¿qué pasó aquí? Entré aquí a chequear el YouTube y veo que hubo gente que se desuscribió. ¿Así que se dice? Unsubscribe. Dile en inglés. Unsubscribe. English is very good. Entonces yo dije, padre, entonces. Es que estoy hablando claro. Sí, no todo el mundo. Para gente madura o que quiere seguir madurando. Mira, es como yo no sé si lo puse en Facebook o lo puse en un post, que cuando un mensaje a ti no te gusta o te cayó mal el mensaje o no fue de tu agrado, es porque ese mensaje está atacando las áreas que todavía no han muerto. Que no, porque hay mensajes que, y disculpe que usted está hablando, pero hay mensajes que no es el momento todavía para la gente escuchar, por esto mismo. Siempre va a haber un momento en que la persona, el corazón va a estar dispuesto para escuchar. Hay otros que pues lamentablemente se ponen así. Pero estos podcasts es para las personas que quieren seguir creciendo y madurando. No estamos hablando que nosotros somos los más crecidos. No. Porque nosotros nos falta mucho por aprender. Y más a mí. Pero
es para meditar. Son podcasts para meditar en mí, no en el otro y a quién le cayó, no, en mí. Esto me estará hablando a mí o lo tendré que guardar para el momento en que sí me esté hablando a mí, etcétera. Es para crecer y madurar, para expandir nuestras vasijas, para poder aprender lo que verdaderamente quiere Dios de cada uno de nosotros. Y es eso mismo, madurar, crecer, para pelear la buena batalla como hizo Pablo. Arrastra, me latigaron, me escupieron, me apedrearon, me afamaron, me regodeé de falsos hermanos que a mí me ha pasado muchas veces, etcétera, 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 pero llegué. Y eso es lo importante, que al final del día lleguemos. Así que, nada, Dios les bendiga. Si este mensaje a usted no le gustó, eso, mira, esto es lo que están hablando ahí. Va a hablar esta gente. Cuando una persona tal vez coge estos tipos de mensajes que es para traer corrección a nuestras vidas de esa manera, es como yo digo. Hay un área dentro de ti que no ha muerto y ese es el área que se está manifestando para tú no querer asimilar lo que se está hablando. Y lo rechaza. Porque aquí lo que se está hablando es Biblia. Entonces, nada, medite en este mensaje, ¿verdad, Cindy? Medite. Si usted cree que este mensaje va a edificar a alguien, compártaselo. Si usted quiere que su iglesia lo vea, también lo puede compartir con su congregación, con sus hermanos, etcétera. Ayúdenos a llegar a más personas, no por monetizar, no por que nos conozcan, sino para que este mensaje sea para edificación para otras personas en otras partes del mundo, que puedan edificarse a través de cada uno de los podcasts que traemos aquí, que los traemos con mucho amor, con mucho cariño, con mucho sacrificio, porque a veces, ¿verdad? Estamos cansados, a veces, ¿verdad? No, cansados físicamente, quiero decir, tenemos nuestras dolencias, pero estamos aquí para traerles palabra de Dios para que cada uno de nosotros sigamos evolucionando nuestras mentes, nuestro espíritu y nuestras almas. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos en el próximo podcast. Así mismo es, así que Dios me los bendiga en gran manera y que Dios bendiga a ese pueblo de guerra. Santo, poderoso es Dios. Por ahí viene Mofi, llévatelo, que él ya sabe que se acabó esto. Llévatelo.